Ahora sí ya tenía Frío. todos mis errores. ¿Verdad? Que hace un montón de frío. Creí que nada más yo tenía, pero... Y luego mi casa también es como helada y el cuarto en donde estudio es especialmente más helado, entonces me muero. Entonces, ok, antes de comenzar, am, les comento a los de, ahora sí que a los de mi grupo, que el día de hoy nos va a acompañar otro grupo, porque su instructor, no los podía ver. Y bueno, es porque tiene problemas con su internet y cosas así. Entonces, ya tenía un par de clases que había pospuesto y me pidió el favor si yo podía adelantarles este tema y pues le dije que sí. Y nada, pues entonces nos va a acompañar otro grupo y primero les aviso a los del otro grupo. No sé si ya están por aquí. Creo que ya. Y ya, porque hay nombres raros. Ok, bueno, entonces a los que, bueno, para todos, lo que vamos a hacer es que primero vamos a revisar el artículo, uno de los artículos que les compartí. Entonces, lo que pasa es que terminamos de ver el tema de infecciones gastrointestinales. Entonces, en vez de evaluarlo con un examen, les compartí unos artículos que en 3 equipos revisaron y pueden hacer comentarios y todo esto, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa más que me digan todo el artículo es que, ay, creo que hay mucho ruido, ¿verdad? Esperen un momento. Bien, entonces, sí, más que me dijeran todo sobre el artículo, solo quiero saber que lo leyeron y qué cosa les llamó la atención, qué aprendieron, qué cosa ya sabían, etcétera, o para qué nos puede servir. Entonces, no sé si el equipo preparó algún material o quieren que vayamos directo a las preguntas. Los del equipo son, a ver, ya les digo quién es el equipo 1, ¿eh? Se preparó una exposición para irla acomodando así y una participación como por cada integrante, más o menos. Sí, está Pero bien. lo va a proyectar Octavio. Ah, ok, entonces para que le dé yo, Sí, si me puedes dar el permiso, por favor. claro. A ver. Bueno, ok, para los chicos que son invitados, ustedes también pueden hacer preguntas, les puedo mandar también el artículo y ya lo pueden revisar después. Luis, Octavio, ¿cuál de los dos? ¿El que tiene tu foto o el que tiene tu nombre? Porque apareces 2 veces. Estoy desde mi celular y desde la laptop, pero no sé, según yo en los dos aparece mi foto. A No sé en ver, cuál. O bueno, a Dalia, ver. ¿por qué no le das en compartir para Sí, es todos? cierto, sí, es cierto, sí, es cierto. Oh, por Dios, me siento como, En el cuadrito verde hay como una flechita hacia arriba, ahí ¿ves? está. Y ahí dice, ajá. Me siento como los doctores así de alguien, y que están súper cerca, ¿no? Alguien puede compartir pantalla. Bueno, ya, en teoría ya está. Creo que ya puedes compartir. Y Ya voy a bueno, intentar. como decía, me sigo presentando. Mi nombre es Dalia Sánchez. Al igual que su instructor, pues soy instructora del Laboratorio de Ecología Médica y pues nada, pueden participar y hacer preguntas y todo. Y ya después de unos 20, bueno, esto nos va a tomar unos 20 minutos y después vamos a hablar de herpes virus. Entonces, chicos, esto todo suyo. Voy a grabarlo para que sea evidencia porque, no sé si ya se contactó el doctor con ustedes, con los jefes de grupo, pero bueno. No, aún no. Y para su asistencia, por favor, ya saben lo de siempre, manden su nombre comenzando por apellidos en el chat. Y ya. Ok, ¿podemos empezar ya? Adelante. Ok. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Vamos a hablar acerca del artículo el cual nos tocó, que es el papel de la infección por coronavirus en la gastroenteritis aguda pediátrica.
Y voy a dar como una pequeña introducción nada más para, a modo de saber más o menos de lo que se trata el artículo o de lo que maneja. Inicialmente, la principal herramienta que se utilizaba para la detección del coronavirus era el microscopio electrónico. Por lo tanto, a partir de la microscopía electrónica, se pudieron observar que en heces de niños que presentaban gastroenteritis aguda y enterocolitis necrosante, podían detectar estas partículas de coronavirus humanos. Y de hecho, esta relación ya se había dado mucho antes o ya había sido reconocida. Sin embargo, en los últimos años habíamos tenido bajas tasas de incidencia y había una alta variabilidad dependiendo de la región en la cual se encontraban. Y de los principales patógenos que tenían o que jugaban un papel en la gastroenteritis aguda pediátrica, íbamos a encontrar al HCOP 229E, al OC43, al HIK1, al NL63. Estos aunados al coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo, el coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio, también llamado MERS-CoV, y el SARS-CoV-2, el cual fue identificado a finales del 2019. Entonces, todos estos se habían relacionado con síntomas gastrointestinales en niños. Sin embargo, cabe destacar que en el artículo menciona que el coronavirus no se ha considerado como uno de los principales patógenos en la gastroenteritis aguda pediátrica. Ya pueden continuar los demás. Yo quería comentar que igual al inicio del artículo decía que estas cepas del coronavirus eran más comunes en los lactantes. Y de hecho en el artículo dice que había casos más severos en lactantes que en adultos. Pero, por ejemplo, en el caso del MERS, ahí más que los signos respiratorios que presentaban eran más por una gastroenteritis y eran adultos. Bien, entonces o va a hablar alguien. Yo nada más iba a comentar que pues que lo que se observó fue que, como dijo Carla, eran pacientes pediátricos y recién nacidos y los síntomas que presentaban eran diarrea y vómito. Y gracias a esto de que presentaban la diarrea fue que se pudo encontrar que el coronavirus humano estaba presente también pues en las heces de estos pacientes. En base igual a lo que comentó mi compañera Mesli, en un inicio se utilizaba el microscopio electrónico, pero después se fueron desarrollando mejores técnicas bioquímicas y también por la reducción de costos, que fue más apto o más rápido utilizar las reacciones por cadena de polimerasa. Con estos ya se pudo encontrar o se detectó en mayor medida las partículas de coronavirus en pacientes infectados, ¿no? Y es más común que se encuentren los HCOP29E, HCOP0C43, HCOP-HKUI y el HCOP-NL63 en los niños con infecciones gastrointestinales, mientras que el SARS-CoV, el MERS-CoV y el SARS-CoV-2 están más asociados a infecciones gastrointestinales en pacientes infectados. Bien, no sé si lo van a mencionar más al ratito, pero ahorita como dijo Mesli y para todos, es que la importancia es que a pesar de que hay síntomas gastrointestinales, bueno, manifestaciones gastrointestinales, ya sea gastroenteritis y en el peor de los casos, gastroenteritis necrotizante,
las manifestaciones en pacientes pediátricos, por alguna razón, son más del tracto digestivo que de las vías respiratorias. Pero como estos cuadros no son principales del SARS-CoV y tampoco son principales y tampoco son específicos, es decir, es una gastroenteritis que se puede confundir casi con cualquier cosa, eso hace que los niños o los pacientes pediátricos o lactantes sean como un peligro por el contagio porque no son detectados. Distinto de un paciente que es adulto, que tiene manifestaciones en vías respiratorias casi de manera inmediata o en el comienzo del cuadro clínico. Entonces, no solamente es importante mencionar que en los lactantes o pediátricos se manifiesta en vías gastrointestinales, sino también que representan un riesgo de contagio para las personas que están en contacto con ellos y que aún no, bueno, continúen. Sí, es que eso iba hasta el final, pero bueno, ya vamos para allá. Ok, perdón, Primero, continúen entonces. les voy a hablar de la detección de infección por H-CoV en la edad pediátrica. Y bueno, es que los virus son el principal agente etiológico en las enfermedades gastrointestinales pediátricas en todo el mundo. Y en el artículo menciona que se hizo una investigación epidemiológica en Arabia Saudita entre el 2004 y el 2005. Entonces ahí detectaron, bueno, había algunos virus como el virus de la hepatitis C y el rotavirus, pero también encontraron el H-CoV desde esos años y casi todos eran en muestras de heces de niños de menos de 5 años. Entonces, no presentaban infección por rotavirus y primero no se sabía por qué virus era. Entonces fue que detectaron el H-CoV. Y de ahí algo que se me hizo interesante fue que decía que las tasas más altas, según en todas las investigaciones de muchos años atrás, habían sido en las décadas de 1970 y el 80. Y del 80 para acá habían decrecido eh, las, pues las tasas de infecciones inferior al 10% en los últimos años. Entonces, esto como que la pandemia por coronavirus, por SARS-CoV-2, volvió a crecer esas tasas que ya habían bajado a partir de 1970 y ya no subieron las tasas por infecciones o enfermedades gastrointestinales por rotavirus o por virus de la hepatitis C y ya nada más están, bueno, no nada más, pero en su mayoría ya son casos de H-CoV. Siguiendo esto, la relación entre las infecciones por coronavirus y en las edades pediátricas, la parte siguiente de este documento que nos mandaste está bastante interesante porque nos hablaba primero hablaba de que las tomas de muestras más frecuentes eran por nasofaringe y heces. Lo curioso es que en las infecciones de niños menores de 5 o 6 años, a pesar de que la infección estaba en el tracto respiratorio, las muestras se mostraban mejor en las heces, a diferencia de las muestras por nasofaringe. Y otra cosa que se dieron cuenta es que en las edades pediátricas, aunque saliera positivo en las heces y en nasofaringe, en suero no salía positivo. Y bueno, yo de acá relacioné con las pruebas que están haciendo ahorita, que tuvieron tanto como polémica en China, que se están ocupando más las fecales que las nasofaringes por su resultado que es mejor y es más rápido además. Y también decía que, bueno, venía primero una tabla con distintos países y venía el lapso de tiempo, la duración, cómo se tomó la muestra del paciente, el número de los pacientes, por decirse así, sus edades y los ejemplos, y si eran sujetos de control o no eran sujetos de control. Y pues bueno, eso es mi aportación en esta parte. También en esta parte entre la relación por la infección por coronavirus humano y la gastroenteritis aguda pediátrica, mencionaba que hubo un estudio de 260 niños menores de 6 años, los cuales estaban hospitalizados
con la gastroenteritis aguda. En 160 de estos niños se presentaron primeramente los síntomas del tracto respiratorio. Sin embargo, en la muestra que se tomaron de hisopos de nasofaringio fueron las que más se detectaron, por lo que se ha considerado que el coronavirus humano podría no ser el patógeno principal en la mayoría de los casos de esta gastroenteritis aguda pediátrica. También otra cosa que es importante es que a través de los estudios que se realizaron en estos niños, pues se indica que como le dijo Yamile, pues aún no se sabe a ciencia cierta qué coronavirus humanos pues son los que se pueden desarrollar una gastroenteritis aguda, pero que los que más probabilidades tenían era el OC43 y el NL63 para invadir la mucosa gastrointestinal. También en los estudios demostraron que aproximadamente el 36.8% de los niños de los niños con gastroenteritis aguda estaban infectados por otros virus, principalmente por adenovirus, siendo el principal factor, y como segundo el rotavirus. Ya, por ejemplo, llegados a esta parte del artículo, que es la infección por coronavirus humanos y los síntomas gastrointestinales, del primero que nos habla es del MERS-CoV, que pues es el que va a tener más bien es el coronavirus que tiene una mayor tasa de detección y se encuentra comúnmente en la leche o carne de camello, por lo que su consumo se consideró como una de las formas de transmisión hacia el humano. Dentro de los síntomas gastrointestinales vamos a tener diarrea, vómitos, náuseas y dolor abdominal, que pues se presentaron como manifestaciones extrarrespiratorias comunes en pacientes adultos. También cabe resaltar que, por ejemplo, las células de nuestro sistema digestivo o las células gastrointestinales eran altamente susceptibles y el virus pues pudo de esta manera mantener su replicación abundante, digamos, en las células del intestino delgado, por lo que pudo causar un mayor daño, lo que trajo como consecuencia inflamación posteriormente y células positivas a virus o virus vivos en los tejidos pulmonares, ya con el desarrollo de infección viral en el tracto digestivo. Y pues su presencia se confirmó en muestras de heces de diversos pacientes infectados. En los pacientes que tenían la infección por MERS-CoV, no, las infecciones o más bien las manifestaciones respiratorias no fueron las primeras que se presentaron, sino que todo comenzó con diarrea y fiebre, seguido de las manifestaciones respiratorias. Fue notificado que en niños hubieron casos fatales muy raros, pero aproximadamente el 40% de los casos pediátricos fueron asintomáticos. De esos hay 7 casos pediátricos, entre los cuales los síntomas que se presentaron más comúnmente fueron fiebre en un 57%, vómitos con un 28%, diarrea con un 28%, tos en un 14% y la dificultad para respirar en menor medida, un 14%. También decía que el MERS-CoV era resistente a los fluidos gastrointestinales, como decía mi compañera Brenda, pero que era menos tolerante al fluido gástrico en ayunas, por lo que se creyó que la invasión del virus podría facilitarse comiendo. Es lo que a mí me llamó la atención. Y pues este virus fue detectado en el 2012, como había dicho también mi compañera Brenda, que se transmitía por consumiendo la leche de camello.
Y justo como lo acaba de mencionar mi compañera, es lo que en esta parte de las investigaciones relacionadas con el MERS-CoV-2 se resaltó la importancia del ácido gástrico como la barrera de primera línea en defensa en nuestro sistema digestivo. Y esto pues se corroboró en estudios con ratoncitos, donde se aumentó el, más bien en el estómago del ratón se aumentó si se pretrataba con un inhibidor de la bomba de protones, lo que hacía que la viabilidad del MERS-CoV aumentara. Entonces, como lo mencionaba anteriormente, se resalta la importancia del ácido gástrico. Otro dato que mencionaban eran que en este tipo de coronavirus, las manifestaciones respiratorias no eran síntomas de inicio. Estas ocurrían después de diarrea y fiebre, y que en los niños era muy bajo las manifestaciones respiratorias. Ustedes me avisan cuando ya hayan terminado para que pueda yo, bueno, para que no los vaya yo a interrumpir. Sí, ya estamos creo que ya en la última parte. Bueno, en esta parte hablaba en el síndrome respiratorio agudo severo de coronavirus 2, hablaba de que los pacientes pediátricos que tenían síntomas gastrointestinales como diarrea y vómito, cuando les hacían la prueba de la PCR-NS, mostraba no sé cómo explicarlo, como un porcentaje menor del virus a cuando le hacían una prueba de PCR nasofaringea. Entonces, era la carga de virus, ajá, así decía, que la carga de virus en la muestra de heces había sido menor que en el hisopo nasofaríngeo. Entonces, de ahí, China sugirió que la posibilidad de que en el tracto intestinal, como ahí se alojaba el virus, cuando pues hacían popó los bebés, servían como una ruta de infección. Entonces, como este artículo no sé cuándo fue, porque salió uno después que lo confirmaron, que había sido, que era una ruta de infección. Entonces, también decía que había una enzima convertidora de angiotensina, y que servía para identificar las células y las proporciones que expresaban el SARS-CoV-2 en múltiples órganos, o sea, en los pulmones, en el esófago y en el estómago y en el epitelio también. Entonces, también mencionaba que esto debe de estudiarse más a fondo en un futuro, para separar los casos de niños infectados que los individuos sanos, porque entonces el niño sano, había un caso de un niño que 23 días después de su nacimiento había presentado que estaba contagiado por el virus y que él era el que presentó síntomas y su mamá era el que lo había contagiado, pero mejor su mamá era asintomática. Entonces, por eso se empezó a decir que los niños con las heces fecales infectadas de coronavirus eran una vía de infección para sus familiares, para todos los que estaban ahí. Entonces, cuando les cambiaban los pañales o algo así, esa S infectada entonces infectaba a su familia y su familia podía presentar síntomas tanto respiratorios como gastrointestinales. A mí lo que más me llamó la atención en esta parte del coronavirus, del primer coronavirus, por decir así, es que mencionaba el artículo de 5 niños en específico que se agravió su infección por coronavirus y mencionaba que incluso 7 años después de la infección, en las pruebas salía, bueno, en este caso, en el que estamos viendo ahorita el COVID, el SARS-CoV-2, ahorita se habla tanto de la proteína S, de la proteína espiral. Y en este caso se vio que la proteína que se
digamos que más énfasis tuvo fue la proteína N, ya que los anticuerpos seguían saliendo altos, incluso varios años después, acá mencionaba 7 años, de la infección viral por este coronavirus. Y de aquí del coronavirus ahorita, del SARS-CoV-2, que este es causante del síndrome respiratorio agudo severo, mencionaba que fue de cierta manera hasta fácil identificarlo, ya que se supo que era 79% de similitud con el anterior virus y 51 punto y tantos por ciento de relación o similitud con el MERS. Y lo interesante de acá es que, a diferencia de los otros dos, el índice de diarreas disminuyó, y fue lo que me llamó la atención un poco, pero también se sigue tomando en cuenta la diarrea como un posible síntoma inicial de la infección. ¿Puedes regresar al anterior, Octavio, por favor? Creo que no ha cambiado, pero ya le cambié en la laptop. A ver, no. Ya cambió. Bueno, al menos Ok. yo ya veo la anterior. Gracias. Bueno, pues vamos a ahondar un poquito más en el SARS-CoV, que fue dentro de este síndrome respiratorio agudo severo, pues la manifestación clínica más común, digamos, dentro del cuadro es la diarrea, además de que después se añaden pues las complicaciones respiratorias y la fiebre. Dentro de la tasa de detección del SARS-CoV, en muestras de heces, pues varía ampliamente, depende de la investigación que pues nos muestra el artículo. Y este dice que se encontraba una variación de entre el 57.4% al 97%. Y pues el virus pudo detectarse en muestras de heces incluso 10 semanas después del inicio de la infección, por lo cual está también con el actual SARS-CoV-2, pues también por eso nos piden, por ejemplo, los 14 días de restricción, porque pues dentro de las heces pues puede quedar el virus y puede llegarse a dar un nuevo método de transmisión. También hubo un caso, más bien en los casos agrupados en Amoy Gardens en Hong Kong, se notó que la diarrea era un signo principal, lo que sugirió la posibilidad de que el tracto gastrointestinal sirviera como la ruta de infección potencial. También nos trae otro análisis retrospectivo como ejemplo, que dice que el 38.4% de los pacientes presentaron diarrea después del ingreso hospitalario. Alrededor del 20.3% del 38.4% presentaba una diarrea acuosa, aunque algunos solo tenían síntomas gastrointestinales y no respiratorios. Esto no evitó que pues dentro de sus muestras de heces saliera positivo a SARS-CoV. Pues también la diarrea que presentaban con mayor frecuencia durante la primera semana tenía una duración media de alrededor de 3 a 7 días y fue autolimitada. Algo muy importante, bueno, al menos que a mí me llamó la atención dentro del síndrome respiratorio agudo severo, es que hubo un estudio en el cual se informó una disminución de los niveles de CD4 en los pacientes con diarrea que se presentaban 2 semanas posteriores a la enfermedad. Y mencionaba el artículo que la diarrea que se presentaba después de 2 semanas también estaba relacionado con el uso de cefalosporinas. ¿Pueden poner la de SARS-CoV-2, por favor? Ya para finalizar, en este coronavirus que es el que está actualmente en pandemia, en el artículo mencionaba que hubo 38 casos pediátricos en Wuhan que presentaron inicialmente fiebre y tos. Sin embargo, evolucionó a náuseas, vómitos y diarrea. Las náuseas se dieron principalmente en bebés, todo esto mencionando su relación con la gastroenteritis aguda pediátrica. Entonces, algunos autores mencionan que los pacientes deben permanecer en cuarentena hasta que el hisopo rectal se vuelva negativo.
ya que estos síntomas de náuseas y vómitos se pudieron detectar este coronavirus humano. Por eso es importante el manejo de los casos pediátricos, es importante considerar la vía de transmisión y los síntomas gastrointestinales para identificar temprano a los niños infectados y evitar así que estos niños con síntomas leves se conviertan en la fuente de infección hacia más personas. Es todo esto relacionado con la gastroenteritis. Y como podemos ver en la diapositiva, los síntomas por neumonía, que pues son los más conocidos en este coronavirus humano, se presentan en fiebre, tos seca, fatiga y diarrea. Y creo que con eso está terminada nuestra exposición, Dalia. Muchas gracias. Excelente, muy bien. Bueno, primero, estoy muy feliz. Segundo, ahora sí vamos a agregar algunas cosas. Cuando Mesli habló sobre el uso de las cefalosporinas y de en qué momento se presentaban por ejemplo, en qué momento se presentaba la diarrea o el dolor y todo esto, también tiene alguna relación primero con coinfecciones, es decir, como los virus son los primeros causantes, no podemos decir que solamente un organismo humano no puede estar infectado solamente por un virus. Entonces, en pacientes pediátricos podemos sospechar o deberíamos prever que un paciente infectado no solamente tenga un virus, sino tenga una coinfección, como adenovirus, rotavirus, y bueno, después los vamos a seguir estudiando. Entonces, puede sospecharse una coinfección y esta coinfección agravar el caso. Entonces no sería nada más una gastroenteritis, sino podríamos pensar entonces en casos necrotizantes o bien en casos que lleven a la cronicidad o que sean incluso más que crónicos, repetitivos. Es decir, que en un tiempo corto o en un periodo corto desarrollen varios casos de gastroenteritis viral. Y también asociado al uso de cefalosporinas es que pues, muchas veces estas gastroenteritis, como el caso es tan inespecífico, o bien en el uso de antibióticos cuando se hace un tratamiento profiláctico en la neumonía por SARS-CoV, bueno, en SARS-CoV-2, el uso de estos antibióticos puede predisponer, como ustedes ya saben, a un desbalance de la microbiota y este desbalance de la microbiota desarrollar una infección y entonces gastroenteritis causada pero por otro agente y sobre todo son agentes bacterianos. Y entonces esta gastroenteritis ya es de tipo secundario. Por ejemplo, nosotros, y digo nosotros como a mi familia, a mis tíos les dio COVID. Y entonces había como un montón de teorías de muchas personas diciendo, no, es que si te da diarrea primero es porque tu caso va a ser leve. Si te da diarrea al último es porque ya está saliendo, etcétera, ¿no? Muchas teorías. Pero realmente no podemos decir, es que si se presenta primero la diarrea es un caso leve, si se presenta después es un caso grave o es porque ya está saliendo, sino es más lo que nos interesa o lo que podemos analizar de esta temporalidad es el tratamiento que se ha llevado. Por ejemplo, si la diarrea se presenta al final del cuadro clínico o bien cuando ya se lleva más de 7 días con un cuadro clínico y se ha llevado un tratamiento con antibióticos, podemos esperar que esa diarrea sea secundaria al uso de antibióticos, ¿no? Eso ya lo hemos estudiado. Y no tanto que tenga alguna relación directa con el virus. O bien, si se presenta al inicio, entonces podemos decir, bueno, este paciente puede ser más que tener una carga viral más alta, es que es más contagioso, porque entonces sabemos que en heces y en la diarrea y todo esto, pues es más fácil contaminarse, ¿no? Ahora, si hablamos de un paciente pediátrico y no lactante, hablo de un paciente como de 3 años, pues si para los adultos es muy difícil mantener cuestiones de higiene, de técnica de lavado de manos, de limpieza de superficies y todo esto. Ahora un paciente pediátrico con gastroenteritis y que tenga, por ejemplo, diarrea y si no está supervisado adecuadamente o si no recibe los cuidados adecuados, pues entonces se convierte en un foco de contagio más peligroso. Ajá, Valeria.
Ah, sí, es que ahí en el artículo también mencionaba eso, que está muy subestimado el que un paciente presente síntomas gastrointestinales, porque entonces se piensa como en los estudios salieron de PCR de heces con menos carga de virus, entonces la misma familia o incluso el personal médico subestima esta carga virulenta, pero entonces no se está tomando en cuenta que los niños pueden ser o no asintomáticos, pero los demás, pero o sea, las demás personas a quien pueden contagiar no. Entonces sí, eso decía que estaba muy subestimado. Claro, y pues eso es importante para al momento de la clínica, ¿no? Y sobre todo que ahorita, pues realmente apenas están aprendiendo muchas cosas del cuadro. Hay muchas cosas que ya se saben, pero pues seguimos sin tener un tratamiento específico y estandarizado sobre todo, porque a pesar de que ya hay guías internacionales, la mayoría de los médicos, ¿cómo decirlo? Como ya aquí o que tenemos o con quienes tenemos contacto, llevan el tratamiento básicamente así como ellos creen que es adecuado y no siempre regido por las guías. Entonces, pues eso nos lleva al uso incorrecto de fármacos, ya sea antivirales o antibióticos, o el uso de fármacos que no sean necesarios y que entonces predispongan a un daño, por ejemplo, hepático, renal, etcétera. Entonces, bueno, este artículo es muy interesante porque habla específicamente de los casos pediátricos y de la gastroenteritis y pues nada, estoy muy feliz de que lo hayan revisado y que hayan preparado material y espero que les haya gustado. Y a quienes no les tocó hablar de este tema, espero que hayan aprendido sobre este. Y pues de todos modos también pueden leer el artículo y en otro momento lo hablamos. Entonces, ya noté sus participaciones y todo, ¿eh? Entonces pasamos ahora a hablar del grupo de los herpes virus. ¿Cuánto nos queda la reunión? Déjenme ver. Oh, por Dios, a ver, primero voy a cerrar mi WhatsApp porque ya me ha pasado que se queda mi ventana abierta. Ok. Voy a cerrar la sesión y la voy a abrir otra vez para que no nos corte y demos al menos unos 20 minutos de clase, ¿vale? Entonces la cierro y vuelvo a abrirla. Sí, Dalia, gracias. Una disculpa, no sé qué ha pasado con mi...
Ahora sí, ya. Por fin. Yo dije, ya. Siempre tengo tan mala suerte para esto. ¿Sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Excelente. No sé por qué me aparece aquí esto congelado. Pero bueno, en lo que carga mi pantalla, entonces. Ya, ok. Deberían escuchar cómo hace mi computadora, ¿eh? O sea, ya voy a considerar comprarme otra, porque tengo como desde primer o segundo semestre de prepa esta computadora. Pero es que nunca le ha pasado nada. Bien, no sé por qué no me deja compartir mi pantalla. Bien, entonces, ok, vamos a... muevo mi cursor y como... ya. Ya, creo que... ya, ya, por fin. Estoy a nada de llorar, se los juro.
Oigan, ahora ¿quién es anfitrión que no me deja compartir mi pantalla? Creo que es Luis. O No, no sé. eres tú, pero apareces 2 veces. Entonces, una Ay, por de Dios. las tú es anfitrión. Tiene que ser una. Ah, ya, usted es el hospedador ahora. Ay, por fin. Bien, por lo menos vamos a hablar 8 minutos de esto. Vamos a hablar entonces de herpes virus. No sé si ya lo comenzaron a ver con su doctor, pero el grupo de los herpes virus infectan del grupo 1 a aproximadamente el 40% de los mexicanos de herpes tipo 1, herpes simple. Y hablando del herpes simple tipo 2, llegan a infectar al 16% de los mexicanos. Y esto es de los casos que son diagnosticados. Recordemos que la mayoría de nosotros no lleva un diagnóstico y entonces es difícil hacer estadística con esto, porque pues no asistimos a consulta a menos que sea estrictamente necesario y la mayoría de las infecciones por herpes virus tipo 1 pues no son como muy importantes para nosotros o pueden pasar desapercibidas. Entonces por eso no se toman en cuenta. Para el grupo de los herpes virus los vamos a clasificar en 3 grupos principales, el alfa, beta y el gamma, y cada uno tiene propiedades específicas. El grupo alfa tiene la característica de que son de rápida replicación, son neuroinvasivos, es decir, van a infectar los nervios. Tienen esta propiedad de latencia, es decir, que las infecciones se mantienen en un nivel o el nivel de replicación es muy bajo, pero se mantiene presente. Y los ejemplos principales del grupo alfa es el herpes simple tipo 1 y el herpes simple tipo 2. Por otra parte, el grupo beta tienen una replicación lenta y son citomegálicos, es decir, que las células que infecten van a presentar citomegalia, que pues es como su nombre lo dice, como tamaño grande de las células, y esto se puede utilizar mucho en el diagnóstico. También es que tienen un amplio tropismo, es decir, ya habíamos hablado del tropismo y significa que pueden infectar a muchos tipos de células. Y el ejemplo más clásico de este es el citomegalovirus, que lo vamos a ver en la importancia de la infección en las mujeres y sobre todo en el recién nacido. El último grupo, y también es muy importante, es el grupo gamma, que también tiene una replicación lenta y se consideran linfoproliferativos. Significa que su infección va a producir una proliferación de los linfocitos o bien de las células linfoides. Están asociados al desarrollo y aparición de carcinomas y linfomas. Y el ejemplo de este es el virus de Epstein-Barr. Ahorita vamos a estudiar, o mañana supongo, la relación que tienen de la infección del virus de Epstein-Barr con sus receptores que están en la nasofaringe y el desarrollo de linfomas, sobre todo no Hodgkin ni Hodgkin. Y bien, ahora en cuanto a las características generales, es que como grupo son virus de gran tamaño. Su información genética es DNA bicatenaria y lineal. Son virus que poseen una envoltura y miden aproximadamente 150 nanómetros. Tienen un amplio tropismo porque pues, pueden infectar las células de la piel, pueden infectar células del epitelio de la nasofaringe, pueden infectar también las células del sistema nervioso y otras. ¿Cuáles son las estructuras de este virus? Bueno, en esta imagen se ve que tienen la cápside, que vimos que todos tenían una cápside. Esta es de forma icosaédrica. Recuerdan que vimos que podía ser helicoidal o icosaédrica. Tienen un tegumento, que eso es importante porque es el espacio que se encuentra entre la nucleocápside y la envoltura. Y tienen una membrana de glicoproteínas
o bueno, membrana o envoltura que está formada por glicoproteínas que al igual que el coronavirus, como había mencionado hace rato Octavio, tienen unas glicoproteínas beta que son como, bueno, se llaman spikes, pero son como piquitos, ¿no? Entonces, esto es importante al momento del reconocimiento de sus receptores en las células que pueden infectar. Y el core, o bueno, core, es pues en sí es como lo del centro del virus, hablamos de la nucleocápside, entonces está de adentro hacia afuera, nucleocápside, cápside, luego el tegumento, la envoltura y por la parte más externa, la presencia de las glicoproteínas de la envoltura que tienen función al momento del reconocimiento del receptor. Entonces, ahora vamos a hablar de la replicación de estos virus. Tienen 3 momentos de su replicación en los que yo les había mencionado que al momento de la replicación viral podíamos dividir entre proteínas que son no estructurales y las proteínas que son estructurales, y que primero se replicaban en general en todos los virus las proteínas no estructurales porque tienen funciones de transcripción. Entonces es lo mismo en este. Primero primero se forman las proteínas precoces inmediatas alfa, que tienen función de regulación y control de la misma replicación. Después se replican las proteínas precoces beta, que son entonces enzimas, factores de transcripción, DNAs polimerasas, que también van a ser reguladas por estas primeras alfa. Entonces, son, no sé si ya, yo supongo que ahorita ya llevan molecular, entonces ya deben estar viendo replicación y estas ondas. Entonces, estas son las que van a comenzar el proceso como tal de replicación viral. O bueno, de formación de las siguientes copias virales, ¿no? Y las últimas que son replicadas son las tardías gamma, que son de tipo estructural. Entonces, ahora sí que, no lo sé, es como, estas un montón de analogías que lo que importa es lo de adentro y cosas así. Entonces, lo que importa es como, primero, lo que no es estructural, es decir, todo lo que tiene funciones de regulación y control de replicación, de estos factores de virulencia o el reconocimiento la formación de sus proteínas que son para reconocimiento. Y por último, la formación de proteínas estructurales. Entonces, lo importante de este virus, o lo que más se puede estudiar, es que la interacción de estos factores nucleares celulares, y hablamos de nucleares celulares de la célula que va a ser la hospedera, es decir, nuestras células, y en la interacción con los virus, determinan si la infección es latente, persistente o lítica. ¿Qué significa esto? No en todos se va a desarrollar el mismo tipo de infección, y no en todo se va a desarrollar como la misma fase. Me refiero a que la interacción del virus con las células humanas va a determinar si es infecciones de tipo latente, como el herpes simple tipo 1, que permanece el virus replicándose en las células del sistema nervioso. Puede ser persistente, que es decir, se mantiene ahí y realmente no hay forma de tratarlo o de eliminar esa infección, o puede ser de tipo lítica, es decir, cuando destruye a las células. Vamos a ver ejemplos de la latencia, de la persistencia y de la lisis celular, pero eso es importante, que este virus tiene la capacidad de tener como 3 estados distintos: la latencia, la persistencia o la lisis celular. ¿Tienen clase? Creo que algunos tienen clase, ¿no? Algunos tienen anatomía, la mayoría no, Ah, pero algunos sí. Bueno, entonces por aquellos que tienen clase vamos a terminar ahora, y yo me pongo de acuerdo con Lili, ya sea para que nos veamos mañana o bien el lunes, y ya. Dalia, ¿Sí?
Mañana creo que no se podría, tenemos laboratorio de fisiología. Ah, La ok. primera mitad tiene el laboratorio de fisiología ¿Con Tali o con Marco? con Citlali. Ah, la amo. Bien, entonces, Igual el miércoles tenemos. ok. Entonces, ¿el lunes? Bueno, nos ponemos de acuerdo para que Sí, sí, puedan sí, ir mejor. Sí, sí. a sus clases. Y lo que me importa ahorita es terminar lo de los artículos porque pues ya todos prepararon su trabajo y no quiero que pase a segundo plano. Entonces, nos ponemos de acuerdo, hablen con Lili o yo hablo con Lili y ya ahí vemos qué onda. Entonces, muchas gracias al equipo 1, muchas gracias a todos los que pusieron atención y espero puedan compartir este artículo así con su familia y decirle, mamá, papá, ¿qué crees que aprendí?